Soy Salvador Conesa Tejada y voy a presentar en este congreso una experiencia docente en la asignatura de Ilustración que actualmente imparto en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. El propósito de esta investigación se centra en una actividad sobre la ilustración urbana. Ilustración urbana, bueno, a priori esta definición de ilustración urbana podría encajar con otras disciplinas, como pudiese ser la pintura mural o el activismo y el arte público, pero también debería encajar en la ilustración gráfica como tal. Y debería encajar porque si tratamos de redefinir la definición de ilustración, encontramos que va más allá que la común valoración como un adorno o documentación de un texto, y es algo más que una mera acompañante de un libro, de un texto, de una poesía, la portada de un libro, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo más porque en esencia es la encargada de comunicar visualmente una idea, una reflexión. Una reflexión que sí, que girará puede girar en torno a una novela, puede girar en torno a un libro, a un poema, etcétera, pero que en esencia se trata de generar una reflexión en el espectador. Y dicha reflexión puede estar vinculada a un poema o puede estar vinculada, como en este caso, a un entramado urbano. Bien. Y en este caso, si la actividad está centrada en el entramado urbano, qué mejor lugar para realizar la ilustración que las propias calles, avenidas, etcétera, con las que el alumno esté familiarizado. Bien. Además, este ejercicio está diseñado para algo muy importante, sobre todo en los alumnos de ilustración, como es activar la conciencia crítica del alumno. Activar la conciencia crítica del alumno, en este caso la conciencia crítica de los lugares en los que habita, porque un problema muy habitual con el que nos encontramos en la Facultad de Bellas Artes es que el alumno está completamente carente de discurso, ¿de acuerdo? No sabe qué hacer. Le preguntamos qué hacer y no lo sabe. De modo que en la asignatura de ilustración lo que pretendemos fundamentalmente, más que aprenda la técnica, es que intente decir algo, al menos intente expresar algo, ¿de acuerdo? Mediante la ilustración. De este modo intentamos fortalecer el discurso del alumno, no solamente para la asignatura de ilustración, no solamente para la carrera de Bellas Artes, sino cuando salga al mundo exterior, cuando decida incorporarse al mercado laboral, ya sea como artista o en cualquier otra empresa, siga teniendo cosas que contar, siga teniendo cosas que decir. Bien. En el ejercicio, tratamos que en el ejercicio el alumno se sienta cómodo con aquello que tiene que decir, por eso proponemos que lo referencie a una ciudad con la que él esté muy familiarizado. Muy familiarizado porque, como bien ha dicho antes Carme Soler, las vivencias personales son óptimas, ¿vale? Son aquellas que el alumno tiene que contar, ¿vale? De modo que intentamos evitar en este ejercicio que el alumno seleccione calles, plazas, etcétera, con las que él no esté cómodo, no esté familiarizado. Bien.
De modo que los objetivos con los que nos enfrentamos en el ejercicio son, por un lado, desarrollar las habilidades de iniciación a la investigación. Este objetivo es fundamental. Creemos que es fundamental, al menos en la asignatura y sobre todo en la carrera de Bellas Artes, porque otro de los problemas con los que nos encontramos es que el alumno tampoco sabe investigar, al menos le cuesta mucho investigar. En otro de los ejercicios de ilustración, la propuesta era ilustrar un artículo sobre violencia de género, que no tiene nada que ver con este, pero la labor de investigación sí era similar. Y nos encontramos con que el alumno, bueno, al menos me encontré a la hora de revisar los ejercicios, con que aproximadamente el 40% de los artículos coincidían, ¿vale? Coincidían por el simple hecho de que el alumno tecleó en Google violencia de género y cogió el primero, el segundo o el tercer artículo. Es decir, lo que iba destinado a que el alumno investigase, se involucrase con el ejercicio, se convirtió en todo lo contrario. Para mí fue muy decepcionante, pero así fue. Es decir, el alumno no se involucró para nada y cogió lo primero que vio. ¿De acuerdo? De modo que esto sí sucede al inicio del curso y al menos poco a poco a lo largo del curso se va corrigiendo. En este caso, al plantear el ejercicio, los ejercicios normalmente los planteamos en la universidad a través de una herramienta que se llama Aula Virtual, la cual marcamos la tarea y el alumno sabe de antemano con semanas de alteración en qué consiste dicha tarea. Lo que intentamos es que el alumno, antes de comenzar el ejercicio, tenga conciencia de tal y comience a explorar la ciudad que lo rodea de una manera diferente, ¿de acuerdo? La observe de una manera diferente. El segundo de los objetivos es la comprensión crítica de la responsabilidad de desarrollar el propio trabajo artístico y la capacidad para provocar un estímulo de pensamiento en el receptor de la obra. Bueno, aparte de los objetivos, en cuanto a la metodología docente seguida en el trabajo, los ejercicios en ilustración normalmente consisten en 2 o 3 clases. No dedicamos más clases a un ejercicio. El primero de ellos se basa fundamentalmente en dotar al alumno de un contenido teórico, normalmente mediante clases magistrales y acompañadas de proyecciones de trabajos de otros años y un pequeño debate al respecto. En la segunda sesión es una sesión donde el profesor tiene un contacto más directo con el alumno y en ella trata de revisar los bocetos previos que el alumno debe traer de casa y analizarlos de una forma cooperativa, en grupo. Es decir, se seleccionan 3 o 4 alumnos, vemos los ejercicios de cada alumno de manera individual, pero los 3 o los 4 alumnos que participan en ese pequeño debate participan también del trabajo del alumno. Aparte de esas 2 clases, hay una constante revisión del trabajo del alumno a través de las tutorías académicas, que ya o bien presenciales o bien digitales, es decir, por internet, se lleva a cabo en esta tarea. Para ello también tenemos la herramienta de aula virtual. De hecho, en las tutorías presenciales suelo tener muy pocos alumnos, sin embargo, en las virtuales son muchos los que revisan su trabajo. De hecho, creo que si tengo 60 alumnos en 2 grupos, suelo revisar unos 40 o 45. ¿De acuerdo? De modo que el alumno tiene una primera revisión a través de la revisión de esos bocetos y va teniendo un seguimiento hasta que entrega el trabajo. Los trabajos tampoco tardan mucho en entregarse, suelen tener un plazo entre 15 o 20 días, no dejo que el alumno lo presente más tarde.
Entre otras cosas porque el alumno se acomoda, el alumno evita el ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras mantengo vivo el ejercicio, intento que el alumno lo presente cuanto antes. Los criterios utilizados para la evaluación son, por un lado, en primer lugar, la presencia y la participación en las clases teórico-prácticas y sesiones de tutoría. Me parece un apartado fundamental a evaluar, ya que por un lado evitamos que el alumno falte o no asista a las clases, y por otro lado nos aseguramos de que el ejercicio ha tenido el seguimiento correcto. En segundo lugar, evaluamos los valores como el desarrollo técnico, el compromiso, la originalidad y la creatividad. Y en tercer lugar, el correcto funcionamiento del trabajo autónomo del alumno. Como sabéis, con Bolonia el trabajo autónomo del alumno debe ser mayor que las clases. Yo preferiría que fuesen clases taller, pero bueno. De modo que tenemos que intentar que el alumno trabaje en casa, o por lo menos que trabaje correctamente. Con lo cual me parece un aspecto también importante para evaluar. Y como resultado de conclusiones de esta ponencia podemos extraer, por un lado, que el trabajo creativo del alumno en general es alto. La participación en clase y el interés del alumno aquí aparece medio alto, pero suele ser también alto, suele estar evaluado normalmente por encima del 5, y normalmente el problema me lo encuentro siempre en el tercer apartado, que es en el trabajo autónomo del alumno. Esta gráfica, si la analizamos, aquí no tengo la comparativa, pero si la analizásemos con la gráfica del resto de tareas, encontramos que la evaluación es ascendente y el trabajo autónomo del alumno, bueno, es ligeramente ascendente, pero sigue habiendo una carencia en ese apartado. Al alumno le cuesta mucho trabajo investigar y le cuesta mucho trabajo trabajar en casa. Al menos el trabajo, a mi modo de ver, no es el óptimo, no es el correcto. Y por último, presentar algunas de las propuestas de los alumnos, de los ejercicios de los alumnos. En este caso, el de Gloria La Peña. Intentamos en esta actividad fundamentalmente que el alumno, como ya he dicho antes, cuente algo. Es importante que cuente algo, pero tampoco tiene que ser algo trascendental, algo que le vaya la vida en ello. Puede ser algo simplemente circunstancial, algo puntual. Puede jugar con los espacios, puede contar pequeñas historias, es decir, es simplemente hacer partícipe el entorno urbano de su ilustración, o al contrario. En el caso de Gloria La Peña juega con una pequeña ilustración o la sombra de lo que parece el hombre del saco, atendiendo supongo que a las relaciones o las situaciones peligrosas que hay en la propia urbe. Alejandro Romero juega con el instante, con la sombra de un instante, es decir, esta ilustración, que es la que vemos arriba a la izquierda, está preparada para ser captada en un solo instante. Otro trabajo de Marta Brito, una crítica social a los indigentes, vivienda, etcétera, etcétera. En la misma sintonía. De igual modo al destrozo sin sentido de la urbe, de la ciudad, de la construcción. Otro haciendo una crítica a la accesibilidad en la propia ciudad. Estos dos juegos de de Loli García son muy similares. Un juego con los pasos de cebra. De Pablo Pérez, que parece uno de los más interesantes,
ya que hace un juego visual muy interesante entre la reja y la ilustración que tiene detrás. Bueno, donde podemos leer libertad. Y de igual modo el de Lourdes Pujante. Esta ilustración también, es una lástima que la fotografía no esté hecho en el instante para ser captada la ilustración. En teoría esta ilustración, esto es un recoveco que se mete hacia adentro, de modo que la ilustración debería estar, la fotografía debería estar captada en su momento, en su instante, cuando se generan remolinos de papel y se completa la ilustración. Bueno, Rosa María Arendas en una línea muy similar. Otra crítica de Adrián Madrid. Bueno, Sabina Antón, recordándonos lo que hay para los que entran. José Romero Fernández, de igual modo, haciendo una crítica a la... Bueno, de igual modo que Cristina Osuna. Bueno, siento haber sido un poco rápido al final, pero se nos come el tiempo. Bueno.